quiero remontarlo a usted a la historia en el momento de la entrada triunfal de Jesucristo a la ciudad de Jerusalén. Hemos estado hablando mucho sobre eso en distintas áreas y hemos tocado distintas áreas de sus vidas. Hoy vamos a recordar aquel momento en que Jesucristo entra a Jerusalén montado en un pollino, como dice una versión, o más bien dicho, montado en un burrito, ¿verdad? La profecía decía que el rey que vendría entraría por las puertas de Jerusalén montado en un burrito, y Jesús hizo que se cumpliera esa profecía. Pero antes de leerle yo la escritura, para que nos vayamos ilustrando mejor, yo quisiera que ustedes vieran este cortito video para que nos vayamos conectando con la historia. Adelante con el video, por favor. Al día siguiente, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Jesús venía a Jerusalén, tomaron hojas de las palmas y salieron a recibir a Jesús gritando: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Jesús halló un asnillo y se montó en él, como está escrito: No temas, mira Sión, he aquí tu rey viene, montado en un pollino de asna. Sus discípulos no entendieron esto al principio, pero después, cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que esto se había escrito de él y de que le habían hecho estas cosas. Y así la gente que estaba con Jesús cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, daba testimonio de él. Por eso una multitud salió al encuentro de Jesús, porque habían oído que había hecho esta señal. Los fariseos se decían unos a otros: ¿Ya ven? Así no conseguiremos nada. ¡Miren! Todo el mundo se va tras él. Pues bien, solo quería que vieran la ilustración de lo que voy a leerles ahora. Vaya conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículo 21. Vamos a leer Mateo 21. A ver, vamos a leer, dice la palabra de Dios. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis a una asna atada y a un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os diere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado en un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba atrás aclamaba, diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Amén. Sí leyó conmigo, ¿verdad? Amén. Bueno, pues bien, mire, dice el Evangelio de Mateo que aquel día, como ustedes lo vieron en las imágenes, Jesús entró a la ciudad de Jerusalén montado en un burrito. Dice también que lo hizo para que se cumpliese lo que venía en su palabra, de que aquel rey prometido que los libertaría llegaría montado en un burrito. Era una profecía muy conocida para los israelitas, y así fue como entró Jesús aquel día. Aunque a algunos les he contado y les he dicho, ustedes vieron también aquí que había algunos que no creían en él. Sí había muchas personas que lo veían, que veían a Jesús realmente como ese Mesías prometido. Lo veían básicamente como aquel rey que los libertaría del pueblo romano. La gente que lo recibió con alegría y agitaba palmas,
Incluso me gustó mucho lo que mencioné en el video. Era la misma gente que había presenciado los milagros. Si ustedes escucharon, había entre ellos incluso aquellos que fueron testigos de la resurrección de Lázaro. Y no me extraña que hubo habido también ahí, ¿verdad?, todos los demás, todos los paralíticos sanados, los ciegos y sus familias, y los testigos, los que vieron lo que Dios hizo aquellos días tan maravillosos cuando enseñaba esas señales de poder frente a todos. Entonces las multitudes que gritaban seguros, Hosana al Hijo de David, Hosana en las alturas, estaban realmente reconociendo que Jesús era aquel rey que venía a libertarlos de Roma, aquel rey que venía a liberarlos de la esclavitud de Roma, de algún modo. Entonces, hay algo curioso en esto que yo quiero que tú veas, porque entre el público, como ya les mencioné, como había personas que no creían en él, sí había personas que gritaban esta palabra especial, Hosana. Por eso se titula así el mensaje, Hosana al Hijo de David. Porque este es un detalle que a nosotros los cristianos que leemos la Biblia no debe pasar desapercibido, porque tiene mucha enseñanza. Tiene un significado muy profundo para nosotros en este día, nuestra predicación, en nuestro estudio. La palabra Hosana proviene del hebreo o de la palabra hebrea Hoshiana, que significa sálvanos ahora, y que también significa, porque el hebreo tiene así muchas áreas, muchos significados, te rogamos que nos salves. Es una combinación de sálvanos ahora y te rogamos que nos salves. Es como una petición urgente de ayuda hacia un rey libertador. Ahora, es interesante escuchar que la gente le agregó Hosana al Hijo de David. Y cuando mencionan a David, está entonces mencionando la genealogía de David como rey. Por ende, cuando ellos dicen ayúdame, están diciendo ayúdanos nuestro rey. Es decir, es una mezcla de decir tú eres el rey prometido, ayúdanos ahora, te necesitamos, libértanos. Era una expresión mezclada que llevaba sentimientos encontrados, que reconocían a Jesús como un rey, pero no como aquel que venía a traernos el reino de Dios, sino como aquel que venía a traernos de vuelta, o a traerle al pueblo de Israel de vuelta el reinado terrenal. Por eso es que ellos decían Hosana al Hijo de David. Esto significa, hermanos míos, que sí había personas ahí que lo veían como un rey libertador. Ahora, aunque ellos llamaban a Jesús mi rey, sálvanos, como ya se los expliqué, el detalle que contrasta este suceso, hermanos míos, es que toda esta multitud que le gritaba a Jesús aquel día, Hosana, Hosana al Hijo de David, hay un detalle que lo contrasta en demasía, porque esta misma multitud que este día recibía a Jesús como rey y le gritaba Hosana, días después cambiaría la palabra Hosana por una palabra distinta. La misma gente, la misma multitud dejaría el Hosana para gritarle al gobernador Pilatos, crucifícale. Es la misma multitud. Entonces este contraste lo traigo a nota porque nos deja a nosotros una enseñanza profunda y nos pone a meditar, a pensar acerca de lo sucedido. Esto tiene una enseñanza muy profunda para la iglesia. La pregunta es, hermanos, ¿dónde entonces quedó el amor de aquellos que agitaban sus palmas y tendían sus mantos para que pasara su rey? Si un día gritaban Hosana, reconociéndole a Jesús como el Rey Salvador, después gritaban crucifícale. Entonces este contraste nos pone a nosotros a meditar en a dónde fue el amor de la multitud que agitó las palmas para recibirlo triunfalmente en su entrada a Jerusalén y que aún tendían sus mantos para que pasara el rey en señal de reverencia. ¿A dónde quedó ese amor
de estas personas. ¿Dónde estuvo el cambio tan repentino que sucedió en sus corazones? Mejor aún, por decirlo así, y traerlo de una vez a nuestros tiempos actuales. ¿A dónde va el amor y las promesas de aquellos que alaban y bendicen el nombre de Jesús y aún lo proclaman como su rey y después lo rechazan con sus actos? ¿A dónde va? ¿De dónde proviene este contraste para decirle a Jesús un día, tú eres mi rey, y con nuestra vida diaria demostrar que no nos importa someternos a Él? ¿De dónde viene este cambio repentino de primero decirle al Señor que lo recibimos como nuestro Salvador y después rechazarlo, como hizo incluso el pueblo de Israel, y después incluso, como no les gustó, crucificarlo? Después que no reunió lo que ellos esperaban, crucificarlo. Como puedes ver, la declaración de la palabra Hosana no se trata solo de lo que declaras con tus labios, sino de lo que entregas con tu vida. Decirle a Jesús, Rey, eres mi Rey, significa muchas cosas. No es una palabra que podamos decir externamente, sino algo que debe nacer internamente. No se trata solo de lo que declaras con tus labios, sino de lo que entregas diariamente. No puedes llamar a Jesús Rey si le niegas el corazón como tu Señor. Porque Jesús no busca, hermanos míos, emociones pasajeras. Jesús está buscando una rendición genuina. Porque no toda adoración es rendición. No toda emoción es transformación. Creo que lo que Dios está buscando el día de hoy es que no solamente veamos la Pascua como lo hemos estado viendo año tras año. Creo que Dios no está queriéndonos cambiar de ese cristianismo superficial o religioso para llevarnos a una relación genuina con Él. Creo que Dios está pidiendo más de nosotros y que cada tema que el Señor nos trae está pidiendo que seamos más genuinos. Me atrevo a decir siempre que en un grupo como este siempre habrá al menos uno o dos corazones que no están aquí genuinamente. No debe escucharse como una ofensa, debe recibirse de parte de Dios, porque si lo sientes, si sientes que eres tú, estás en un buen camino. Es lo mejor. El reconocimiento de la situación de nuestro corazón es lo mejor que te puede suceder. Lo peor que te puede suceder es que te enojes, que te molestes, que digas, ya no voy a venir. Yo venía bien, vengo a celebrar nuevamente un día de un domingo de palmas y después salir de aquí, irme al Golden Corral. Dicen que el pollo está bien bueno, ¿verdad? Y más si piden tortillas como la hermana Nancy. Pero la verdad es que Dios dice, es que yo ya no quiero que vengas un domingo más a celebrar un domingo de palmas. Yo no quiero que me sigas diciendo Rey y que con el corazón me rechaces. Lo que estoy buscando de ti es una relación más genuina. Quiero que entiendas lo que realmente significa decirme Hosana al Rey de Israel. Es muy distinto, es muy diferente. Creo que yo sé que todos están escuchando. Sé que el Espíritu Santo de Dios está tocando vidas y corazones. Que estoy hablando el intelecto, pero el Espíritu está hablando al corazón. Y está convenciendo de que sabes que es verdad. Mi vida no refleja que realmente Jesús está en el trono de mi corazón. Y eso es lo que Jesús está buscando. Acabamos de ver un contraste muy bueno. La multitud tendía las ramas, se ve espectacular el recibimiento. Cómo se ve espectacular, cómo nosotros también se ve que nosotros recibimos a Jesús o tratamos a Jesús. Nuestras palabras hablan mucho acerca de cómo lo que sentimos o pensamos de Él. Pero ¿qué tal nuestro interior? ¿Cómo están nuestros actos, nuestras acciones, nuestra vida diaria? En nuestra vida diaria, con nuestra manera de ser, ¿tendemos palmas para que pase el Rey? ¿O las quitamos porque lo rechazamos?
¿Tendemos nuestros mantos en señal de rendición o solo lo hacemos en la búsqueda religiosa de calmar un asunto de conciencia para después decir ya no te necesito? Porque que nadie necesita a un rey si quiere pecar. Nadie necesita a Jesús a su lado si quiere hacer algo mal. Yo creo que Jesús está diciendo: en este día lo que yo quiero es que cuando te vayas de aquí, te vayas realmente con mi presencia en el trono de tu corazón. Amén. Como les digo, hermanos míos, no toda adoración es rendición, no toda emoción es transformación. Este evangelio que acabamos de leer, capítulo 21, nos dice que la gente extendía los mantos y movía las palmitas arriba, incluso las ponía en el piso y se veía muy correcto, pero internamente era todo lo contrario. En algunos de ellos, no en todos. Todos querían un rey que les entregara la independencia de Roma, pero no querían someterse a Dios. Y hoy, hermanos míos, nos está sucediendo lo mismo. Celebramos a Jesús como rey, le cantamos como un rey y levantamos las manos en señal de rendición hacia Él como un rey. Pero tú y yo sabemos que esto no significa que le hemos rendido el corazón, es la verdad. De los cuales yo soy el primero. Para que no digan: este nomás vino a tirar pedradas. No, que me caiga primero a mí. Amén. Admirar y celebrar a Jesús nos resulta muy fácil, pero obedecerlo no tanto lo es, ¿verdad? Siendo sinceros, obedecer a Jesús nos cuesta a veces todo. Por eso dijo el Señor en el Evangelio de Lucas capítulo 6 versículo 46: así que ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que les digo? Palabras de Dios. ¿Sabe? Déjeme contarle una historia para ir ablandando un poquito la atención, porque sé que a lo mejor esta palabra lo recibieron. Yo sé que hoy era día de alegría. A veces me regañan, pero bueno, ¿qué le hago si es el mensaje que me dio el Señor? Mire, hubo un tiempo en mi vida, para ver si de pronto usted se identifica con esto. Hubo un tiempo en mi vida en que me encontré en la misma situación. Mire, por eso digo que me pongo como ejemplo. Estaba recién llegado al mundo de fe y yo tenía toda la intención de que Dios me ayudara. Lo único que yo entendía por sometimiento a Dios, porque mire, Osana significa ayúdame Señor, ayúdame mi Rey, ayúdame Dios, ayúdame ahora, ¿verdad? Pues bien, yo me encontraba en un tiempo de mi vida, cuando recién llegué al camino de Dios, en que yo gritaba con todo pulmón: Osana, ayúdame Señor, necesito tu ayuda. Y entonces comprendí que yo, para recibir la ayuda de Dios, debía someterme a Él. Pero como recién llegado y como principiante dije: ¿qué significa el sometimiento a Dios? Y como la verdad es que no tuve quizás alguien cercano que me dijera: esto significa el sometimiento a Dios, lo primero que yo hice es lo primero que hacemos todos los cristianos cuando no sabemos lo que es someterse a Dios. Lo primero que yo hice es decir: bueno, yo veo que mis hermanos en esta iglesia están bien sometidos a Dios. Escuchaba a los hermanos decir: oh, está bien sometido a Dios, míralo. Oh, está bien sometida a Dios, mírala. Entonces yo me puse a pensar: creo que entonces debo imitar o tratar de hacer, aprender todo lo que ellos hacen para sentir que me estoy sometiendo a Dios. Dicho así de paso, entonces dentro de muy poquito tiempo me encontraba yo aprendiendo a hablar como los cristianos. Número uno, porque yo era bien mal hablado. Aún todavía ustedes escuchan que de repente se me sale aquí una o que otra cosita de barrio, porque nací en el barrio, yo soy del barrio, ¿me entienden? Y yo pienso que el Señor me usa así. Entonces, pero antes era peor todavía, ¿me entienden? Entonces yo dije: lo primero que voy a hacer es cambiar mi manera de hablar, porque yo veo que todos los hermanos dicen: ellos están sometidos a Dios por su forma de ser, entonces voy a imitar su forma de ser para sentir que yo también estoy sometido a Dios. Entonces aprendí a hablar como los cristianos. ¿Cómo están? Yo antes decía: oh, chido, decía yo, pero lo cambié por un bendecido y en victoria. Cuando me salió eso, sentí que me salían chispas. Después escuchaba que decían: aleluya, gloria a Dios. Y esas palabras comenzaron a pegarse en mi vocabulario.
Dentro de poco me fue muy fácil aprender a hablar como los cristianos. Dije, ya tengo un punto. Después aprendí a orar en voz alta como lo hacían ellos. Al principio no podía, oraban todos en voz alta y yo decía, qué difícil, porque no me podía concentrar. Hasta que un día dije, hay que gritar más fuerte que ellos quizás. Y me aprendí palabras. Aprendí a orar como oran los cristianos. Ya tenía 2 puntos. Y yo sentía que me estaba sometiendo a Dios, porque ya hablaba como cristiano y ya oraba en voz alta como los cristianos. Después aprendí a leer la Biblia como ellos lo hacen. Aprendí a decir al principio, en el nombre, vamos a leer la palabra, así dice el Señor. O algunos decían, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo decía, si dices eso, se nota que tienes experiencia, se nota que estás sometido a Dios. Así es que lo hice también. ¿Y sabe por qué? O algunos se ríen, porque es que todos lo hacemos para parecer cristianos, ¿verdad? Para que vean que somos parte del grupo. Para que un día yo soñaba que dijeran, Alejandrito, aquel que llegó, el loco ese, ya está sometido a Dios. Por eso yo buscaba eso. Al poco tiempo, incluso aprendí a vestirme de corbata como lo hacían ellos. Luché para aprender a hacer el nudo, lo aprendí y tengo un montón. Ya no me las pongo porque ya no me quedan, la panza no me dejó. Pero aprendí a vestirme como ellos, a lucir como ellos. Ahora le acabo de hablar de unos datos sencillos, ¿verdad? Pero eso fue lo que hice, ese fue mi intento de sometimiento hacia Dios. Y aún para que no quedara ninguna duda de que yo era un cristiano, así para que ya la cereza en el pastel, aprendí a danzar como danzan los cristianos. El paso es el del Chavo del 8, ya saben, el que todos hacen regularmente los hombres. Aprendí a danzar, aprendí a cantar alabanzas. Me daba pena antes y después dije, no, ya no, porque ya ven que cuando lo ven a uno que está cual grande, no, está sometido a Dios, ¿verdad? Entonces dije, ya con esto nadie va a dudar que estoy sometido a Dios. Pero si le digo una cosa y le soy sincero, todo esto se me hizo muy fácil porque somos seres emocionales. Así que emocionalmente se me hizo fácil adoptar o imitar todas las cosas que hacen los cristianos. Pero debo confesarle algo, por si acaso a lo mejor le pasó o le está pasando. Por fuera me fue muy fácil demostrar que Jesús era mi rey, pero por dentro fui un completo cristiano fracasado. Porque por fuera podía decirle a Jesús, toma el control de mi vida, y la gente podría decir, está sometido. Pero diariamente tomaba mis propias decisiones. Por fuera le gritaba a Jesús, Hosana, eres mi rey, pero por dentro decía, aquí quien manda soy yo. Hermano, mire, se me hacía fácil declarar que Jesús era mi rey, pero me era muy difícil que Él tocara las áreas importantes, imponentes de mi vida. Es decir, le decía a Jesús, bueno Jesús, tú eres mi rey, pero no toques mi carácter. Jesús, eres mi rey, el dueño de mi vida, pero no toques mis decisiones. Jesús, eres mi rey, pero no te atrevas a tocar mis prioridades. Porque yo puse mi sketch, yo hago mi sketch, no lo haces tú, ¿verdad? Jesús, eres mi rey, pero no te atrevas a tocar mi vida. Ahora, todo esto estaba en mi interior y yo lo saco aquí sin pena y sin vergüenza, porque gracias a Dios el Señor me habló en esa área. Yo pregunto, porque ya te hablé aquí, ya te platiqué aquí todo lo que yo hice para que pudiera simular estar sometido a Jesús. Pero en realidad en mi interior yo no le daba a Jesús ni una pizca de mi corazón. Creo que habemos muchos así, no sé si es tu caso, que con la boca alabamos a Dios y declaramos que Jesús es nuestro Salvador. Hosana decimos,
Pero nuestras decisiones internas deciden todo lo contrario. Nuestro corazón busca, tiene otras prioridades, otros deseos. Algunos han venido el día de hoy aquí porque de pura casualidad les tocó el día de descanso, ¿no? O porque ahora no hay 15 años. O porque ahora no hay bautizos, no hubo boda o no hubo compromiso, pues. No sé, de verdad, no sé, desconozco sus vidas. Solo es un decir, porque a mí me sucedió. Imagínense entonces, ¿será entonces Jesús nuestro Rey? ¿Estaremos sometidos a Él? Eso me sucedía a mí. El problema nunca fueron mis emociones. Porque, hermanos míos, las emociones no son malas. Dios nos las dio de una manera de expresarnos, de comunicarnos. Mi problema no era la emoción. Mi problema era la falta de rendición. Y yo creo que ese es el problema de muchos. No tiene nada de malo llorar de rodillas. No tiene nada de malo clamar a Dios. No tiene nada de malo danzar para Cristo. No tiene nada de malo tener sueños y visiones divinas. No tiene nada de malo predicarle a todos que Jesús es tu Señor. No tiene nada de malo incluso hablar en lenguas. No tiene nada de malo porque es un don de Dios. Pero te diré que sí tiene de malo. El problema es hacer todas esas cosas y que nuestras vidas no reflejen el carácter de Cristo. Es incongruente. Es incongruente que externamente nos veamos súper espirituales, pero que internamente nuestra vida sea un desastre. Que no haya ni siquiera una pizca de decisión propia para apartarnos del mal. Que no haya ni siquiera una pizca de control, de dominio propio para decirle que no al pecado. Que no haya ni siquiera un esfuerzo diario para cambiar nuestro carácter. Que no haya ni siquiera un poquito de ganas para dejar de ser el padre abusivo que somos en casa, la madre abusiva, la madre renegona, amargada. Que no está Cristo en el centro de tu corazón. Y si lo está, ¿de dónde viene el odio, la amargura, el rencor, el rechazo? Si verdaderamente Cristo está ahí, ¿no sería entonces usted una persona llena de amor, de paz, de gozo, de alegría, de bondad? Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Y si hacemos todas estas cosas, orar, alabar, danzar, hablar en lenguas, predicar, y en nuestra vida seguimos siendo un desastre, entonces es un problema de rendición. No estamos rendidos realmente a ese Rey al que le gritamos hosana, al que clamamos, ayúdanos, mi Rey. En realidad somos esclavos de nuestras emociones. Por fuera clamamos al Rey, por dentro rechazamos al Rey. No son tus palabras lo que define tu fe, sino lo que realmente estás dispuesto a dejar por Él. El sometimiento, hermanos míos, a Cristo Jesús no está basado en las cosas que podamos hacer, porque eso debe ser efecto, debe ser fruto, consecuencia de una vida rendida a Cristo Jesús. Es el rendimiento de nuestras vidas. Tome su cruz y sígame, decía el Señor. Si el grano de trigo no cae y muere, no hay fruto. Pero es que yo nací así, decimos muchos. Yo nací así, así soy, este es mi carácter. O yo nací así con estos sentimientos homosexuales o bisexuales. Nací así. Y si te digo una cosa, sé que muchos cristianos pelean con eso. Dicen, no, tú no naciste así. Sí, así nació. Nació así. Todos nacimos en naturaleza pecaminosa. Todos. Si yo les platico a ustedes de a qué edad comencé a ingerir alcohol,
Y yo me atrevo a decir, es que nací con esta dependencia. Sí, mi hijo, nací así a lo mejor, en pecado. Pero no podemos evitar que Cristo Jesús nos dijo, por eso tienes que nacer de nuevo. Todos nacimos con algo que nos arrastra al pecado. Es una naturaleza. Y nuestro cristianismo, nuestra fe, se mide en el rendimiento diario, en decir, sí, aunque se me antoja, no la bebo porque me rindo a Jesús. Aunque quisiera hacerlo, no lo hago porque me rindo a Jesús. Si se dan cuenta, esta es la verdadera adoración, el rendimiento, el verdadero rendimiento diario, genuino, el verdadero hosana, tú eres mi rey. Es rendirnos a nosotros mismos. Amén, la gloria para el Señor. Hay algo que nosotros ya sabemos, pero nos cuesta trabajo entender. ¿Por qué Jesús nos cela tanto? Cuando yo escucho que dice que Dios es celoso con nosotros, a veces yo pensaba, ¿y por qué tan celoso, hombre? ¿Verdad? No debería ser así. Porque uno interpreta ese celo con el celo de la wifi, ¿verdad? Y ese celo no nos gusta. Pero no es ese mismo celo. Así es que para entenderlo yo digo, ¿por qué no nos ponemos a pensar en esto? Cuando Cristo nos salvó de la muerte eterna, cuando Cristo subió una cruz por nosotros porque estábamos condenados a la muerte eterna, le costó la vida. Le costó la vida. Murió por nosotros. Y después de que Jesús nos regala una nueva vida, nos dice, permanezcan unidos a mí para que puedan vivir. Todo aquel que esté unido a mí podrá dar fruto. Separado de mí no pueden hacer nada. Dijo, así como la rama de un árbol, cuando es arrancada, se cae, se seca y es echada al fuego, así tú también, cuando te apartas de mí, te mueres. Y entonces nos cae el 20 pensando, entonces ya sé por qué Jesús me cela con un celo tan fuerte. Es el mismo celo que tú tendrías cuando tu hijo se te va al mundo de las drogas. Conmigo puedes vivir, te doy comida, te doy techo, te doy protección, pero allá vas a morirte, hijo. Ese es el celo santo de Jesús por la vida de un hijo por el cual pagó un precio de sangre. Cuando Jesús nos cela, está diciendo, es mío, me costó un gran precio para que se lo lleve el Chucky nada más así porque sí. Por supuesto que Jesús nos va a celar por nuestro propio bien. Jesús no quiere ser solo parte de nuestras vidas, Jesús quiere ser el centro de nuestros corazones. Y nosotros somos tan tercos que llegamos a pensar que sí podemos vivir con el corazón dividido. Yo lo pensé. ¿Se puede ser cristiano y a la vez coquetear un poquito con el pecado? Sí, sí se puede, no pasa nada. Muchos nos metemos esas cositas en la cabeza, poco a poquito. Igual que mi historia, recuerde lo que le conté. Yo intentaba ser cristiano, pero no rendía mi corazón a Cristo. Cuando pensamos así, de que se puede ser cristiano, que se puede tener a Jesús en el corazón, pero también hacerle un rinconcito al pecado, hacemos algo muy común que hacemos todos los que intentamos amar a Dios y también amar a las tinieblas al mismo tiempo. Poco a poco ponga mucha atención a esto. Cuando nos convencemos de que se pueden hacer las dos cosas a la vez y no hay problema, porque la gracia de Dios es abundante, poco a poco vamos moldeando nuestras ideas y nuestros pensamientos para parecer cristianos y a la vez seguir coqueteando con nuestros deseos carnales. Y así vamos creando un evangelio a nuestra medida. Con nuestras propias ideas vamos creando las excusas fuertes, suficientes, excusas que nos permitan ser cristianos, pero a la vez también coquetear un poquito con el mundo de las tinieblas.
Para esto dijo el Señor por labios de Santiago, capítulo 4, versículo 4 al 5. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser el amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? No hay un espacio que nosotros podamos hacer para tener a los dos reinos en el mismo corazón, para tener dos reyes en el mismo corazón. No se puede. Escuche atentamente lo que le voy a decir, porque Dios tiene razón en anhelarnos celosamente. Mientras nuestro corazón le pertenezca en totalidad a Cristo Jesús como su Rey, nosotros disfrutaremos obedecer a Dios y someternos a Él. Disfrutaremos hacer todo lo que conlleve tener una vida en Cristo. Al mismo tiempo, no nos parecerá nada interesante el mundo de las tinieblas, mientras nuestro corazón esté ocupado totalmente por Cristo Jesús. Pero el día que nosotros comencemos a poner lo que sea por encima de Dios, algo va a suceder en nuestro corazón. Las cosas que teníamos en primer lugar para buscar a Dios, poco a poco nos resultarán fastidiosas, pesadas, difíciles de llevar. Cuando comienzas a sentir que venir a la iglesia es pesado, cuando comienzas a sentir que orar es pesado y fastidioso, cuando comienzas a sentir que incluso orar, hacer cosas buenas, ayudar al prójimo, servir, cuando comienzas a sentir que es un fastidio, que es una carga pesada puesta a fuerzas en tu esquecho, entonces has cambiado el trono de tu corazón. La primera señal de que una persona ha recibido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador es el espíritu de servicio, el espíritu de agradar a Dios en todo lo que se pueda. Y cuando una persona le resulta que esto ya no es tan atractivo, pero ahora ya es fastidioso, ha cambiado entonces de rey en su trono. Escuche lo que dijo Jesús, no lo saqué yo de mis ideas. Mateo 6:24, nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero, como ejemplo. En el corazón debe existir un solo Dios. Cuando compartimos el trono, no se puede amar a los dos. Uno será amado y el otro será rechazado. Es muy natural. Por eso es que Jesús nos anhela celosamente. El lugar de Jesús es nuestro corazón y nada más. No debe existir absolutamente nada más ahí. Solo Cristo Jesús debe ocupar su lugar en nuestras vidas. Amén. Así es, hermanos, la gloria para el Señor. Inevitablemente terminarás adorando lo que pusiste en el trono, sea Jesús o sea todo lo demás. Terminarás haciéndolo. Algunas veces lo hacemos con el trabajo, algunas veces lo hacemos con nuestra propia familia, con nuestra propia esposa, con nuestro propio esposo, con el hogar. Lo hacemos con lo que sea. Se puede hacer con lo que sea. Todo lo que pongas por encima de Dios llega a ocupar el trono, y los resultados serán siempre visibles. Cuando Jesús ya no ocupa el trono del corazón, comenzamos entonces a faltar en la rendición y volvemos a ser los mismos de antes. Hosana, gritaba el pueblo de Israel volviendo a la historia. Hosana al hijo de David. Pero no todos se rindieron a él. Cuando Jesús entró a la ciudad del mundo, la multitud gritaba hosana y tendía sus mantos. Pero días después, esa misma multitud, Pilatos preguntaba: ¿qué quieren que haga con él? A la misma multitud que gritaba hosana. Y todos gritaron: crucifícale. Qué contraste entonces, ¿no? La multitud sintió que el Salvador había llegado, pero no se sometió.
Hermanos, la multitud se emocionó, pero no se rindió a Cristo Jesús como su Rey. No estamos listos, hermanos, para coronar a Jesús como el Rey de nuestras vidas si no nos rendimos a Él como nuestro Señor. Porque una emoción sin rendición produce una fe inestable. Por eso nos vemos como cristianos inconstantes, como dice la palabra, como las olas del mar, que van, que vienen, que van, que vienen. Esa inestabilidad se refleja en la falta de rendimiento de un corazón hacia Cristo Jesús como su Señor. No malinterpreten, no estoy hablando de lo que te puedo exigir yo como pastor, como líder. Estoy hablando de lo que Dios te pide en el día con día, en la transformación del corazón, en el sometimiento diario de todos tus deseos carnales hacia la nueva voluntad agradable y perfecta de Cristo, hacia la nueva manera de vivir. Eso es lo que yo estoy tratando de decirte. El rendimiento del corazón a Jesús, que digas, camino ahora, pero camino conforme a la voluntad de Cristo. Jesús me dijo, perdono, aunque me caiga bien gordo este hombre, pero lo perdono. ¿Me entiendes? Obedecer al Señor, la transformación de nuestras mentes. Ese es el rendimiento. Aunque no querramos, es que es muy difícil, pero es la voluntad de Dios. Tome su cruz y sígame, dijo el Señor. Habemos personas aquí que quizás pensamos, bueno, ese no es mi caso, hermano. Ya predicaste aquí media hora y no es mi caso. Yo creo estar haciendo las cosas bien y porque yo soy amigo de Dios, camino con Él, como con Él. Bueno, te platico solo así rapidito. 2 amigos que también caminaron con Él, durmieron con Él, comieron con Él, eran camaradazos. Uno lo vendió por 30 monedas de plata y lo entregó con un beso. El otro le dijo, yo a ti te sigo hasta la muerte. Y en la primera oportunidad dijo, ni lo conozco. 3 veces lo negó. Entonces dime, ¿serás tú entonces ese super amigo mejor que Pedro y mejor que Judas? Ambos caminaron con Jesús proclamando que Jesús era su Rey, pero en esos momentos no se rindieron a Él. Le pasó a ellos, nos pasará a nosotros. Porque cercanía y rendición no son lo mismo. Cuando leo lo que Pedro y Judas hicieron, me doy cuenta de que no somos muy distintos a ellos. En la iglesia todos proclamamos a Jesús como nuestro Rey, frente a nuestros amigos, frente a nuestras familias que no son creyentes, por temor a ser desaprobados de alguna forma. Mire, nosotros aquí podemos ser muy genuinos, pero de alguna forma a veces frente a familiares o amigos actuamos de una manera diferente y nos comportamos de una manera diferente y decimos pensar cosas distintas, porque tenemos miedo de ser desaprobados por nuestros familiares, amigos, hermanos, novias, novios, qué sé yo. Mire lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan capítulo 12 versículo 42 al 43. Sin embargo, hubo muchos que sí creyeron en Él, entre ellos algunos líderes judíos, pero no lo admitían por temor a que los fariseos los expulsaran de la sinagoga, porque amaban más la aprobación humana que la aprobación de Dios. Puede ser quizás uno de los detalles más fuertes en la rendición de un creyente, la desaprobación de alguien a quien tú amas o respetas. Pero bueno, tú debes saber muy bien quién quieres que ocupe el centro de tu corazón. Para muchos la rendición a Cristo sería el final de todo lo que han puesto como un tesoro en sus vidas. ¿Sabes? En la Biblia hay una historia de un hombre. Te la voy solamente a relatar. Se encuentra en Mateo capítulo 10 versículos 17 al 22. En la Biblia hay una historia de un hombre que se acercó a Jesús, se arrodilló y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Este hombre tenía una intención, porque de algún modo, según lo que relata la palabra de Dios, él estaba seguro de que él ya tenía el boleto en la mano, pero quería la confirmación. Y le dice a Jesús: ¿qué tengo que hacer? Jesús, cuando voltea a verlo, le dice: pues ya conoces los mandamientos de Dios, ¿no?
solamente síguelos, hónralos. Y este hombre dijo: los honro desde que era niño, al pie de la letra. Por eso es que les pensé este ejemplo para decírselos, porque sé que de pronto habrá alguno o alguna que diga: yo estoy haciendo las cosas bien. Este hombre también pensaba lo mismo: estoy haciendo las cosas bien. Desde niño cumplo con los mandamientos. Y luego dice la palabra de Dios que el Señor, al oír esto, le dio compasión por él y le dijo: solo te queda una cosita. Jesús era Dios, sabía que había algo que le estorbaba en su verdadero rendimiento. Solo te queda algo. Todo eso que tienes por tesoro, todas tus riquezas, todo lo que has acumulado estos días, regálaselo a los pobres y luego te vienes conmigo. ¿Saben qué hizo aquel? Agachó la cabeza y dijo: ahí nos vemos. Él había dicho que seguía todos los mandamientos al pie de la letra, pero no había podido con uno: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y su Dios era el dinero, el amor al dinero. Basado en esta historia, ¿qué nos tiene a nosotros atrapados en ese mismo problema? ¿Quién ocupa realmente el centro de nuestro corazón? Porque podemos nosotros estarnos engañando. Podemos decir: no es mi problema, Jesús está en el centro de mi corazón. De labios afuera es muy fácil, emocionalmente lo decimos muy fácil, pero las acciones, nuestro interior demuestra lo contrario. ¿Quién es quien realmente está ahí? Aquel hombre quería salvación, pero no quería rendirse a Jesús. Jesús tiene conocimiento de aquellas personas que lo buscamos, pero sin la intención de rendirnos a Él, hermanos. Se puede vivir mucho tiempo al lado de Dios, pero sin la intención de someternos a Él como nuestro Rey, como nos pide. Mateo 7, 19 al 23 dice: todo árbol que no dé fruto bueno será cortado y echado al fuego. Por eso digo que reconocerán a los falsos profetas por la clase de fruto que den. No todo el que afirma que yo soy su Señor entrará en el reino de Dios. Solo entrará el que obedezca a mi Padre que está en el cielo. Y vendrá el día en que muchos me van a decir: tú eres nuestro Señor, nosotros profetizamos en tu nombre, por ti echamos fuera demonios, además hicimos muchos milagros en tu nombre. Entonces yo les diré claramente: nunca los conocí. Apártense de mí, porque ustedes se dedicaron a hacer el mal. No hay nada que haya quedado sin claridad en lo que dijo Jesús aquí. Usted note la diferencia junto conmigo y el contraste de las palabras. Mientras que ellos pensaban de sí mismos que eran verdaderamente personas sometidas al Rey, Dios pensaba lo contrario de ellos. Nunca los conocí. Hicieron muchas cosas externas, como las hacía el pastor Alejandrito al principio. Hicieron muchas cosas externas que la gente podía ver, decir: verdaderamente es un hombre de Dios, pero no conocían mi interior. Así es que no importa qué tanto hagamos externamente, porque emocionalmente no vamos a ganar nada. Pero en las decisiones internas, las que verdaderamente importan, las que dirigen nuestros pasos, son las que Jesús ve. Por eso es que Jesús dijo: aunque hayas hecho todo lo que dices que hiciste, la verdad es que nunca te conocí. Y luego le dice: ¿por qué? Porque nunca dejaste de hacer el mal. Porque siempre hiciste el mal, amaste el mal por encima del bien. Por eso no te conocí. Porque Dios es capaz de distinguir a aquel que peca, porque su naturaleza es pecaminosa, y de pronto le gana la emoción. Cuando alguien que dice, o cuando alguien que planea deliberadamente pecar. Aquel que dice: bueno, ya no hay nadie aquí, no hay monos en la costa, no hay cristianos alrededor. ¿Me entiende? No es lo mismo. Dijo el Señor: todo árbol que no dé fruto será cortado y echado al fuego. Porque ustedes se dedicaron siempre a hacer el mal.
Alabar a Jesús, hermanos míos, gritando Hosana, es decirle a Jesús: tú eres nuestro Rey, sálvanos. Pero Jesús dice: si yo soy tu Rey, ¿en dónde está mi respeto como Rey? ¿Quieren escucharlo? Malaquías 1:6 al 7. El Señor Todopoderoso le dice a los sacerdotes: los hijos honran a sus padres y los criados respetan a sus amos. Si yo soy pues el Padre de ustedes, ¿por qué ustedes no me honran? Si soy su amo, ¿por qué no me respetan? Ustedes me desprecian y dicen todavía: ¿en qué te hemos despreciado? Dice: ustedes traen a mi altar pan indigno y preguntan todavía: ¿en qué te hemos ofendido? Ustedes me ofenden porque piensan que mi altar puede ser despreciado. El altar que más ama al Señor es el corazón de cada uno de nosotros. Y el ofrecimiento que nosotros hacemos es realmente en muchas ocasiones despreciable, porque le damos migajas al Señor pensando que con eso nos mantenemos contentos, lo mantenemos contento. Pero el Señor todo lo ve. No me has entregado todo tu corazón. Me regalas un día a la semana para hablar conmigo. Durante todo el día estoy fuera de tu mente. ¿Te acuerdas de mí a la hora de dormir? O cuando llegan los biles, la renta. Eso son migajas, entonces son ofrendas que no son aceptables. Por eso dice el Señor: si realmente yo soy tu Señor, ¿por qué no me obedeces? Jesús está buscando, hermanos míos, corazones rendidos a Él. Jesús está buscando fidelidad, sinceridad. No busca perfección, solo busca personas de un corazón humilde que se sometan. Jesús está buscando personas que dejen a un lado sus deseos para ser guiados por Él. ¿Saben ustedes cuál es el más alto grado de adoración de un creyente? Ya estoy casi terminando. ¿Saben ustedes cuál es el más alto grado de adoración de un creyente para Dios? El más alto grado. Porque muchos tienen sus propios conceptos. Unos dicen: oh sí, orar de rodillas 12 horas de seguido. O alabar a Dios sin parar, danzar hasta que se nos desbaraten las rodillas. Y todo eso es bueno, no me malinterprete, pero no es el más alto grado de adoración. No es la alabanza, no es la danza, no es la enseñanza, no es el ayuno, ni aún la oración. El más alto grado de adoración de un creyente para Dios es presentar su cuerpo sometiéndose a Él diariamente. Es cargar la cruz cada día para crucificar cualquier intento de robarle a Cristo su lugar como Rey en nuestras vidas. Ese es el más alto nivel de adoración. Por eso decía Pablo, amén, amén, la gloria para el Señor. Por eso decía el apóstol Pablo en Romanos 12:1 al 2: hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Ese es el tipo de sacrificio que Jesús quiere. Ese sacrificio santo, agradable a Dios. Dice aquí, porque ese es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo, renoven sus pensamientos. Que la palabra de Dios renueve nuestra manera de pensar, de ser, de hablar, de dirigirnos. Que cambiemos conforme a la voluntad de Cristo Jesús. Hermanos míos, Hosana no debe ser un grito de emoción, sino de rendición. Hoy muchos pueden estar gritando Hosana, pero Dios no está buscando solo voces, Él busca corazones rendidos. No es tan importante lo que digas de Jesús, sino lo que has entregado a Jesús. Este no es un llamado a sentir emociones, hermanos. Este es un llamado a entregar tu vida. Porque no puedes coronar a Jesús como Rey si no te has rendido a Él como tu Señor. Quiero pedirles un favor a toda la iglesia. Si Dios habló a tu vida, quiero que cierres tus ojos. Cierra tus ojos. Vamos a hacer algo bonito, algo especial. Cierre sus ojos. Y no piense en nadie que está a su lado, solamente usted mismo y Dios.
Cierre sus ojitos. Cierre sus ojitos por un momento y hágase esta pregunta con mucha honestidad. ¿Qué área de mi vida aún no le pertenece a Dios? ¿Cuál es esa área de mi vida donde le niego el acceso al Señor? ¿Cuál es esa área de mi vida en donde prefiero dejar a Jesús fuera? ¿Cuál es esa área donde me conviene dejar fuera a Jesús porque me conviene, porque me avergüenza? Sea sincero delante de Dios y acéptelo. Porque todo eso en lo que has pensado ha estado por mucho tiempo ocupando el trono de Cristo en tu corazón. Está ocupando un lugar que no le pertenece. Eso que está viniendo a tu mente, eso que el Espíritu Santo está trayendo a tu corazón, a tu vida, eso que estás aceptando con humildad, está usurpando un lugar que no es de Él. Ese trono, hermano míos, solo le pertenece a Cristo. Con sus ojitos cerrados, quiero que haga esta oración junto conmigo. Diga conmigo: Señor Jesús, hoy clamo hosana con mis labios y decido rendir mi vida. Hoy te entrego lo que me cuesta mucho. Hoy te entrego lo que me duele. Hoy te entrego lo que yo he querido controlar. Señor Jesús, hoy no solo te llamamos Rey, hoy te recibo como mi Señor y te proclamo como mi Salvador. Señor Jesús, hago todo a un lado y te pido que gobiernes mi vida. Dirige mis pasos y mi corazón y toma en mi vida el lugar que te pertenece. Señor Jesús, porque el verdadero hosana no se grita, se vive. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Démosle la gloria y la honra al Señor con un gran aplauso.